El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder meditar y reflexionar un pequeño momento en la palabra de nuestro Dios. Y meditaba yo en este salmo, el Salmo 23. Es un bello salmo que quizás muchos lo sabemos de memoria, otros hasta lo recitamos, pero pocos de nosotros quizás lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos reflexionado sobre cada palabra que este salmo nos dice. Y me gustaría que hoy meditáramos un poquito en este salmo, el Salmo 23, tan conocidos que todos lo podríamos decir de memoria. Pero vamos a tratar de extraer un poquito de las enseñanzas, porque es muy vasto, podemos sacar tanto y tanto de este salmo, pero vamos a permitir que hoy Dios nos hable lo que Él desea que tú y yo en este día conozcamos acerca de Jehová, nuestro pastor. Y ¿te gustaría orar conmigo, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero poner mi vida y te ruego que tú me ayudes a meditar en esta palabra que hoy vamos a estar compartiendo. Que los oídos estén atentos, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Gracias porque tu palabra edifica nuestras vidas, nos consuela y nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, lo primero que vemos en el Salmo 23 es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, cuando el rey David expresó estas palabras, Jehová es mi pastor, lo hizo porque él sabía muy bien todo lo referente a este oficio del pastorado. Recordemos que en su juventud pastoreó las ovejas de su padre. Así es que David sabía que las ovejas son animales indefensos, temerosos, por lo tanto necesitan ser guiados, ya que sin un pastor que los defienda o los guíe, es muy difícil que sobrevivan de los depredadores o del peligro de descarriarse en el campo. De igual manera, vamos a aplicarlo a nosotros como cristianos. Tú y yo somos esas ovejas que necesitamos ser cuidadas, dirigidas por nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los días, mis amados, enfrentamos peligros similares. Porque por un lado está el enemigo que, como león rugiente, dice la palabra, busca devorarnos. Por otro lado tenemos los vientos de doctrinas, que si no estamos firmes nos desviamos. Por otro lado están los deseos de la carne y las tentaciones de este mundo. Así es que tú y yo todos los días, ¿cuándo? Todos los días necesitamos ser guiados por el buen pastor, por su palabra, porque así como esa oveja es cuidada, alimentada y guiada por su pastor, tú y yo dijimos ser cuidados, alimentados y guiados por Él. Y ninguna de estas cosas nos faltará, porque el Señor es ¿qué? Mi pastor. Luego el verso 22 del capítulo 23 nos dice: en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Wow, ¿cuántos no necesitamos esos lugares delicados muchas veces donde poder tener un momento para descansar? Ese lugar de reposo. Así que uno de los principales trabajos del pastor es buscar pastos y aguas para sus ovejas, pero también un lugar donde puedan descansar. Debido a que las ovejas son animales muy torpes y dependientes del pastor, Él consigue un sitio para que ellas descansen, para que ellas se acuesten sobre lugares donde ellas puedan tener reposo.
algo similar ocurre con nosotros. Necesitamos que nuestro buen pastor nos lleve a esos lugares de delicados pastos y corrientes de aguas, de ese alimento espiritual en su palabra, donde tú y yo nos podemos parar en ese lugar, dice aquí, de delicados pastos y de corrientes de aguas. ¿Por qué? Porque siempre estamos afanados, preocupados por todo. Sentimos preocupación por lo que ya pasó, por el futuro, por la economía, por cómo me veo, por lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos. Así es que Jesús es el único que puede darnos esa verdadera paz, ese verdadero descanso que el mundo no nos puede dar. Y la única manera de tener ese descanso es vivir en obediencia y en comunión con Dios. ¿Sabes? Cuando tú vienes a la presencia de Dios, es venir a ese lugar de delicados pastos y hallar descanso en Él. Venir a esas aguas de reposo que solamente las hallamos en Él y decirle: Señor, vengo cansado, fatigado, pero vengo delante de tu presencia porque necesito que tú traigas reposo a mi vida, traigas reposo a mi alma. El Salmo 16:11 dice: porque cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Dónde encuentro entonces, mis amados, ese descanso y ese reposo? En su presencia. En su presencia hay plenitud, total plenitud, gran plenitud de reposo está en su presencia. Así es que vengamos todos los días a la presencia de Dios, porque ahí vamos a hallar descanso, vamos a hallar reposo, tener un momentito de todos los afanes del día y decir: Señor, vengo delante de ti porque lo necesito. Y el versículo 3 dice: confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Y uno de los principales oficios del pastor es cuidar y curar las enfermedades o las heridas, pero también debe encargarse de guiar a las ovejas por el camino correcto o evitar que las ovejas se rescarríen de la manada. Por lo tanto, en caso de que esto suceda, debe ir tras esa oveja perdida para hacerla volver a tomar el rumbo correcto. Gracias a Dios, porque Él es nuestro buen pastor, que nos puede guiar por esas sendas, que cuando nosotros nos descarriamos, Él va por nosotros. ¿Recuerdas ese viejo canto que se entonaba, que decía: eran 100 ovejas, pero cuando las contó le faltaba una? ¿Qué hizo? Él fue y la buscó y la trajo y nuevamente la metió al redil. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Señor, Él va a confortar nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, Cristo está interesado en restaurarnos, mis amados, en sanar nuestras heridas y darnos una nueva vida para caminar a su lado, dejándonos conducir y dejándonos guiar por esas sendas de justicia, por esas sendas de amor. Y aún en el caso de que fallemos, Él está dispuesto a ir por nosotros para hacernos volver a retomar el camino. ¿Y quién mejor que el que escribió este salmo sabe perfectamente de lo que hablaba? El rey David sabía perfectamente lo que hablaba, porque él en un momento dado se desvió del camino, pero el Señor lo tomó, lo confortó, lo trajo nuevamente, lo llevó al arrepentimiento y lo guió por esa senda de justicia. Entonces, a pesar de que fallaron David, Pedro, Dios los guió al arrepentimiento para que tomaran nuevamente el rumbo correcto. Y yo quiero decirte, amado, amada, que si nosotros en un momento dado nos hemos desviado,
Dios va a venir como el buen pastor, y si tú lo buscas, Él va a confortar tu alma, te va a guiar al arrepentimiento y te va a llevar por esas sendas de justicia, por amor a Él, para que nuevamente retomemos ese camino. Y el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Wow, qué reconfortante es este versículo, porque todos en un momento vamos a andar en valle de sombra y de muerte, pero hay una promesa que Él está con nosotros, por lo tanto no vamos a temer. Además, su vara y su callado nos van a infundir aliento. Entonces, en esta porción de la palabra, cuando el rey David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea, todos vamos a andar algún día en sombra de valle y de muerte. Yo no sé lo que tú estés viviendo en este momento que sea tu valle de sombra y de muerte. ¿Verdad? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, a las pruebas que todos pasamos en nuestra vida. La enfermedad, las persecuciones, tiempos difíciles, tiempo de crisis en el matrimonio, con los hijos, etc. Pero hay una promesa: no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Amado, Él no prometió que nos iba a quitar el problema, pero sí prometió estar con nosotros en el problema para confortarnos. Y si Él está conmigo, sé que saldré victorioso y no voy a temer mal alguno, porque mi fe está puesta en Dios. De esta manera yo puedo mostrarle al Señor que en medio de las pruebas que tenga yo que enfrentar, mi esperanza está en el Dios de mi salvación. Y la vara y el callado pueden ser caracterizados como herramientas de protección y de guía. ¿Por qué? Porque la vara protegía de los depredadores. El Señor te protege aunque andes en valle de sombra. Y el callado era una herramienta de guía, con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Así es que aunque andes en ese valle de sombra, estás seguro porque estás en las manos de Dios. Su vara y su callado te infunden ¿qué? Aliento, te infunden seguridad, te infunden vida, te dan propósito y te dicen: esto también pasará. Así es que, al igual que David, en esos momentos difíciles debemos de refugiarnos en Dios y tener nuestra confianza puesta en Él en medio de las pruebas. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Los que amamos a Dios, todo obra para bien. ¿Tú amas a Dios? La situación que estés viviendo, si tú eres obediente, si tú caminas por esa senda de justicia, y aunque estés pasando por ese valle, va a obrar para bien en tu vida. Y esto va a ser una enseñanza que te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a madurar. El verso número 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. 3 cosas: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto se refiere de alguna manera al alimento espiritual que Dios da al creyente. Por tanto, sabemos que en medio de muchas dificultades o cualquier necesidad que tenga un hijo de Dios, Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él también te ofrece provisión física. Un ejemplo de provisión y protección en la Biblia era cómo el rey David buscaba los mejores lugares, los mejores pastos para alimentar a sus ovejas, pero al mismo tiempo las cuidaba muy bien de los devoradores. De esta manera Él dejó claro cómo el gran pastor, el pastor de los pastores, prepara nuestro alimento espiritual cada día.
nuestro alimento físico cada día, pero que también nos protege del enemigo de nuestras almas, de aquel devorador que quiere venir a robar, a matar y a destruir, pero Él está con nosotros y Él ha puesto una mesa llena de bendiciones, de promesas para ti y para mí. Por otra parte, cuando dice unges mi cabeza con aceite, se refiere a esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, apartándonos para una consagración, para una santidad en el servicio a Dios. Eran ungidos en un sentido para ser consagrados nosotros, para ser fortalecidos, ¿sí? Pero también para ser protegidos. También se le ponía el aceite a las ovejas para ser protegidas de los moscas y todo ese tipo de animales que se paraban alrededor de ellas y les molestaban incesantemente. El aceite cubría sus cuerpos, cubría sus cabezas para que estos no estuvieran ahí molestando sus vidas. Y el Señor unge nuestras cabezas con ese aceite, pero también nos unge con ese aceite de consagración, de santidad. Y esto me habla de que tú y yo somos apartados, consagrados para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Él es el que unge nuestras cabezas con un aceite que fresco, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y por último dice, mi copa está rebosando, refiriéndose a esa abundante gracia de Dios que Él nos ha dado. Él te ha dado su Espíritu Santo y Él debe habitar cada día en tu vida hasta que tu copa rebose. También habla de ese favor inmerecido, de su gracia, de su salvación hacia nuestras vidas que Él derramó por nosotros, para que todo aquel que se arrepienta y que ha venido a Él cambie el rumbo de su vida y crea en un Cristo de poder, en un pastor que está ahí y que permite que tu copa esté plena, esté llena de gozo, de paz, de alegría, de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y por último, todavía nos falta. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán ¿cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Y dónde morarás? En la casa del Señor. ¿Cuánto tiempo? Por largos días. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! ¿Qué es lo que nos va a servir? El bien y la misericordia. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Y dónde vamos a morar? En su presencia, con Él. ¿Cuánto tiempo? Una eternidad, mis amados. Y esto se refiere a las bendiciones que alcanzan todos aquellos que creemos en Cristo, debido a que Jesucristo fue el único que cumplió con la ley de Dios, pero decidió cambiar la bendición que por derecho le tocaba a Él, por maldición, de cargar todos los pecados del mundo, para que entonces nosotros fuésemos bendecidos en Él, a todos los que en Él creen. Entonces esto me enseña algo, que las bendiciones de Dios solo son recibidas por medio de quien de Cristo. Si hay alguien de ustedes que me está escuchando y no tienes a Cristo, tú necesitas a Cristo en tu corazón para que Él sea tu buen pastor y para que tú puedas recibir todas estas promesas que estamos enumerando. La Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con nosotros. Y Dios tiene grandes y preciosas promesas para sus hijos. Y hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero abrir mi corazón, quiero que entres a mi vida.
Quiero que tú seas el pastor de mi vida. Yo quiero estas promesas, quiero que confortes mi alma, que me guíes, que me unjas con tu aceite, Señor, que pueda yo tener reposo, ayuda en ti. Y Él va a venir a tu vida, Él va a entrar si tú le permites, si te arrepientes de todos tus pecados, le confiesas como el Señor de tu vida y le dices: Jesús, entra a mi corazón, yo quiero caminar contigo. Tú vas a experimentar también, amigo, amiga, estas bendiciones. Y tenemos grandes y preciosas bendiciones como las que acabamos de ver. También tenemos la paz que Dios nos da. El Señor dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. Tenemos el gozo de estar en su presencia. En su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, gozar de buena salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tener una familia, herencia de Jehová son los hijos, goza de estima el fruto de sus manos. Tenemos grandes promesas que nos pueden ser dadas, porque el bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios por toda la vida. Y por último dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, de lo que estamos hablando, esta palabra se refiere a la eternidad. Y si estamos en Cristo, una eternidad con Él, salvados, tenemos esta esperanza de un día estar con Él. La Biblia nos enseña que para los que morimos en Cristo no es el fin, sino es el comienzo de una vida de bendición al lado de nuestro buen pastor, y que un día vamos a ser llevados a su presencia y vamos a morar con Él por largos días, por una eternidad. Tú y yo estaremos con Él, pero mientras estamos, mis amados, en esta tierra, experimenta lo que es que Él sea tu pastor. Experimenta la presencia de Dios en tus vidas. Experimenta que Él te lleve a esos delicados pastos cuando tienes comunión con Él y hayas descanso en Él. Cuando Él te lleva a esas aguas de reposo y ahí te pastorea. Experimenta cómo Él conforta, cómo Él trae paz y quita esa angustia de tu alma y cómo te guía por esas sendas de justicia. Experimenta también que aunque andes en valle de sombra, no vas a temer, porque Él está contigo. Y como Él pone una mesa llena de promesas delante de ti, como te unge con su aceite, refrescándote, llenándote de la presencia de su Espíritu Santo para que tu copa rebose. Y como las bendiciones de Dios te pueden seguir todos los días de tu vida y morar con Él por una eternidad. Wow. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos experimentar todas estas promesas que tenemos en el Salmo 23, que podamos conocerte como ese buen pastor, oh Dios, y podamos caminar contigo al lado tuyo, bendito Dios, experimentando cada una de estas promesas que tanto necesitamos mientras estamos en esta tierra, porque tú nos has prometido que un día estaremos contigo por largo tiempo, por una eternidad, pero que mientras estamos aquí podemos estar libres de todos estos afanes, de todas estas crisis, de todas estas situaciones, cuando te experimentamos a ti como nuestro buen pastor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Yo te animo, amigo, amiga, hermano, experimenta este salmo no solamente como algo aprendido, sino como algo entendido en tu corazón que puedes practicar cada día. Dios te bendiga. Es un gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.